Esto lo podemos verificar en los históricos 236.055 y 365.500. Ahí lo podemos verificar. Luego de esto vienen los dividendos. Disculpa, ¿lo puedes repetir sobre después de impuesto? Después de impuestos Sí. es la sumatoria igual la suma de utilidad antes de impuestos menos en este caso los impuestos, ¿no? La diferencia de estos dos nos va a dar 236.000. Digo suma porque la fórmula se llama suma, autosuma, el ex. Y arrastramos y tenemos los 236.055 y los 365.570. Lo podemos verificar en los estados financieros históricos en ambos años, por ejemplo. Gracias. Bien, luego tenemos los dividendos, que los vamos a arrastrar de aquí de los estados financieros históricos, dividendos pagados, es 0. Después con esto vamos a tener la utilidad neta, que va a ser igual la fórmula suma los 236.000 menos los dividendos. Tenemos 236.000,55. Y tenemos la. Con esto ya tenemos el estado de resultados pro forma. Ahora nos vamos al balance general. Y ponemos balance general expresado en dólares. Y esto lo trasladamos de acá en histórico 1, en histórico 2, simplemente control C, control V. Ahí limpio. La primera cuenta que va en el balance general se llama efectivo, caja también, efectivo o equivalente. Esta fórmula lo vamos a hacer al final. Pasamos directamente a las cuentas por cobrar. Únicamente en las cuentas por cobrar se van a registrar aquellas cuentas por cobrar comercial. ¿Qué quiero decir? Cuentas por cobrar con clientes, cuentas por cobrar, puede decir cuentas por cobrar con clientes, cuentas por cobrar con comerciales, puede estar con ese nombre. Simplemente las cuentas por cobrar comercial. En este caso, nos vamos al estado del balance y tenemos cuenta por cobrar con clientes. Simplemente esta cuenta. Repito, en las cuentas por cobrar solo entran las cuentas por cobrar comercial, no las cuentas por cobrar con socios. Y simplemente arrastramos esto y tenemos que lo trasladamos de los históricos. Luego de esto viene lo que viene a ser los inventarios. Los inventarios lo trasladamos igual del balance, tal como está acá inventario, y lo trasladamos. Cuando ustedes pasen la cuenta inventario, puede que tengan inventario, mercadería en tránsito, mercadería en consignación quizá, y esto forma parte de los inventarios, entonces tienen que sumarse. Bien, para que lo tomen en cuenta, puede que en el examen esté inventario, mercadería en tránsito, mercadería en consignación, entonces todos esos forman parte del inventario y lo deben sumar. En este caso solo lo tenemos en la cuenta inventario, no tenemos nada más. Bien. La siguiente cuenta que vamos a ocupar acá va a ser activo diferido. Cuando hablamos de los activos diferidos, hablamos de todo lo que es pagado por adelantado. Entonces, nos vamos a anticipo a proveedores, en este caso,
más alquileres pagados por adelantado. Puede decir alquileres pagados por adelantado, anticréditos pagados por adelantado, y todo lo que es pagado por adelantado viene a ser un activo diferido. Y eso lo pasamos a los activos diferidos. Bien, marcamos lo que ya avanzamos, anticipo a proveedores ya lo marcamos, y alquileres pagados por adelantado. Bien, luego tenemos una cuenta que es otros activos corrientes. Los otros activos corrientes vienen a ser todas aquellas cuentas que no hemos tomado en cuenta en las demás, como ser cuentas por cobrar con socios más impuestos por cobrar. Esas cuentas trasladamos a otros activos corrientes y tenemos esa cuenta. Ahora vamos a tener el total de activos corrientes. Total de activos corrientes va a ser igual a sumatoria desde el efectivo, no se olvide, hasta otros activos corrientes. Va a ser la sumatoria de ese grupo de cuentas. Todo lo que es el total activo corriente. Entonces tenemos eso y simplemente arrancamos. Por el momento no nos va a cuadrar con el histórico lo que es activos corrientes. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos la cuenta de efectivo. Entonces continuamos. Luego siguen los activos no corrientes. Dentro del grupo de los activos no corrientes tenemos el activo fijo bruto. El activo fijo bruto. En este caso el activo fijo bruto, nos vamos a los históricos y lo tenemos como los activos fijos. ¿Cuáles son? Edificio, maquinaria y equipo, muebles y enseres, vehículos, quizás haya terreno, no hay terreno, entonces todo esto forma parte del activo fijo bruto. En el examen puede que el activo fijo bruto esté expresado a edificaciones, depreciación acumulada, de activo de edificio, depreciación de maquinaria y equipos, depreciación, muebles y enseres, depreciación. Solo en el activo fijo bruto deben tomar los activos fijos, no la depreciación. La depreciación nosotros la vamos a tomar aquí abajo, que se va a denominar depreciación acumulada. Entonces esto simplemente lo vamos a arrastrar de la depreciación acumulada que tenemos acá. ¿Qué arrastra? Luego de la depreciación acumulada viene el activo fijo neto. El activo fijo neto no va a ser más que la diferencia entre el activo fijo bruto y la depreciación acumulada. Vamos a poner la fórmula de la autosuma, ya aquí que la depreciación acumulada la tenemos con negativo, entonces automáticamente va a ser la diferencia. Podemos ver y efectivamente hace la diferencia de los 273.000 menos los 11.609, nos da el activo
activo fijo neto 261.460. Esto lo podemos verificar en los estados financieros históricos con el total de activos fijo neto 261.463, 261.463. Ahí de esa manera podemos verificar que nosotros no nos hemos olvidado de pasar alguna cuenta al activo no corriente. Luego tenemos la cuenta otros activos no corrientes. En este caso van todas aquellas cuentas que no han sido tomadas en cuenta dentro del activo corriente. En este caso tenemos las inversiones permanentes, que es la única cuenta que nos falta pasar. Entonces ahí va en otros activos no corrientes lo que viene a ser las inversiones permanentes. ¿Correcto? Luego de eso nosotros vamos a tener el total de activos no corrientes. Total de activos no corrientes. Que va a ser la sumatoria entre el activo fijo neto y otros activos no corrientes. Acá le recalco, cuando hagan la sumatoria y hagan la fórmula de suma, no tomen en cuenta el activo fijo bruto ni la depreciación acumulada, ya que la diferencia de esta es el activo fijo neto. Entonces simplemente tomen el activo fijo neto más otros activos no corrientes. ¿Por qué? Porque en el examen muchos se equivocan y ponen desde el activo fijo bruto hasta acá y no les va a cuadrar, no les va a salir igual. ¿Por qué? Porque el total activo no corriente es la sumatoria del activo fijo neto más el otros activos no corrientes. Se los aclaro para que no se equivoquen el día del examen. De esa manera tenemos estos datos. Y podemos verificar que el total de activo no circulante o denominado también activo no corriente coincide con los datos que tenemos acá. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Se perdió en algo? Bien. Luego de esto vienen los que son los, vamos a hacer, perdón, una cuenta más, que es el total activo. Me olvidan. El total activo no es más que la sumatoria entre el total de activo corriente más el total de activo no corriente. Es la sumatoria de las dos. El total de ambas cuentas nos da el total activo. Luego pasamos a los pasivos corrientes. En los pasivos corrientes va la deuda, primeramente la deuda financiera de corto plazo. Tenemos la deuda financiera de corto plazo, vamos a verificar a los históricos si tenemos deuda financiera de corto plazo y efectivamente no. La deuda financiera de corto plazo son todas aquellas deudas que tenemos con bancos, con unidades de intermediación financiera. En este caso, como no tenemos, simplemente ponemos 0 y 0. La deuda de corto plazo es la línea de crédito, que lo vamos a ver enseguida. Bien. Luego de esto vienen las cuentas por pagar. ¿Qué cuentas por pagar van acá? Todas aquellas cuentas por pagar que sean con proveedores. Solo con proveedores. Entonces vamos a tener igual y vamos a fijarnos a los estados financieros históricos. Y acá efectivamente tenemos cuentas por pagar con proveedores. Simplemente esta cuenta es la que va a cuentas por pagar. Solo las cuentas por pagar con proveedores.
de eso viene la cuenta pasivo diferido. Los pasivos diferidos son todos aquellos pagos que se han hecho por adelantado. Entonces nos fijamos y efectivamente no tenemos nada pagado por adelantado. Por lo tanto, los pasivos diferidos van a ser 0. Luego de esto vienen los otros pasivos corrientes, que son todas aquellas cuentas que no las hemos tomado en cuenta, que es cuentas por pagar a socios, más sueldos y aportes por pagar, más impuestos por pagar. Y estos suman los otros pasivos corrientes. Luego tenemos la cuenta total pasivo corriente. Total pasivo corriente, que va a ser la sumatoria de todas las cuentas del pasivo corriente: deuda financiera a corto plazo, cuentas por pagar, pasivo diferido y otros pasivos corrientes. La sumatoria de estas cuentas nos da el total pasivo corriente. Esto lo podemos verificar en los estados financieros históricos, que efectivamente nos da el mismo dato: 480.913, 480.900. Luego de eso vienen los pasivos no corrientes, que aquí se caracteriza porque tiene la deuda financiera de largo plazo. Nos vamos y nos fijamos a los históricos si tenemos deuda financiera de largo plazo. No tenemos. La deuda financiera de largo plazo son deudas que nosotros tenemos con entidades de intermediación financiera, bancos, cooperativas, entre otros. Luego de eso vienen los otros pasivos no corrientes, que son aquellas cuentas que no hemos tomado en cuenta, que serían las cuentas por pagar a terceros más las indemnizaciones de retiro. Tenemos 84.966. Luego de esto tenemos el total pasivo no corriente. Total pasivo no corriente, que es la sumatoria de las cuentas del pasivo no corriente: deuda financiera a largo plazo y otros pasivos no corrientes. Tenemos ese dato. Verificamos y efectivamente ese dato es el que tenemos. Bien. Ahora ponemos acá total pasivo. El total pasivo no es más que la sumatoria del total pasivo corriente más el total pasivo no corriente. Tenemos la sumatoria del total pasivo. Luego de eso viene el patrimonio. Ponemos patrimonio. El patrimonio está constituido por el capital social, la reserva legal, el ajuste de capital, el ajuste global del patrimonio. Esas cuentas son las que constituyen el patrimonio. Luego de eso tenemos las utilidades acumuladas, que vienen a ser los resultados de la gestión más los resultados acumulados, las utilidades acumuladas. Y de
esta manera llegamos a tener el total patrimonio. Y va a ser la sumatoria de todas las cuentas del patrimonio y utilidades acumuladas. Luego de eso vamos a tener el total pasivo más patrimonio. Que va a ser la sumatoria del total pasivo más el total patrimonio. Tenemos con esto. Más abajo ponemos la diferencia. Esto nos va a permitir hacer cuadrar nuestro balance. La diferencia va a ser total pasivo más patrimonio menos efectivo y equivalentes menos cuentas por cobrar menos inventario menos activo diferido menos otros activos corrientes, menos activos fijo neto, menos otros activos no corrientes. Esa es la fórmula de la diferencia. ¿Entendieron? ¿Lo puedes repetir una vez más, por favor? La fórmula es igual, total pasivo más patrimonio, menos efectivo o equivalente, menos cuentas por cobrar, menos inventario, menos activo diferido, menos otros activos corrientes, menos activos fijo neto, menos otros activos no corrientes. Esa es la fórmula. Con esto vamos a cuadrar la caja o el efectivo. ¿Cómo? Nos vamos al efectivo, que va a ser igual total pasivo más patrimonio menos total pasivo y patrimonio menos cuentas por cobrar menos inventario menos activo diferido menos otros activos corrientes menos activo fijo neto menos otros activos no corrientes. Y de esa manera va a cuadrar nuestro balance general. Como nos damos cuenta con la diferencia, si nos da 0 es que hemos hecho bien el cálculo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Yo tengo una duda. Disculpe por el activo diferido y otros activos corrientes. ¿Me puede decir, por favor, en qué cuentas? El activo diferido son todos aquellos pagos que se han realizado por adelantado. En el activo diferido tenemos anticipo a proveedores más alquileres pagados por adelantado. Y en otros activos corrientes son aquellas cuentas que no hemos tomado, que no las hemos tomado dentro de las demás, que en este caso sería cuentas por cobrar con socios más impuestos por cobrar. ¿Alguna otra duda? Bien. Continuamos con el supuesto. En la primera fila voy a combinar esta celda, le voy a poner supuesto. Y me voy a arrastrar los años históricos 1 y 2. Control. Y acá voy a combinar esas dos celdas y voy a poner proyección. Dentro del enunciado, la primera supuesto que vamos a tener va a ser el incremento en venta. ¿Me pueden decir cuánto es el incremento en venta?
tiene que denunciar 6% es el incremento en venta. Luego de ello, ¿qué es lo que hago? Si un orden, venta, costo, gasto, vamos a hacer en ese orden los supuestos. El primer supuesto después de incremento en ventas va a ser costo sobre venta. Esto va a estar, vamos a iniciar con negativo menos costo de ventas del año histórico 1 dividido sobre ventas. Lo necesitamos expresado en porcentaje y ahí tenemos el costo sobre venta. Todo les dio 70%. ¿Sí? Luego de esto vamos a tener lo que son los gastos generales. Los gastos generales van a estar en función de las ventas. Entonces, empezamos con negativo, porque los gastos están con negativo. Gastos generales sobre venta. Y nos va a dar, expresado en porcentaje, 17%. A todos les dio 17%. Bien. Seguido tenemos la depreciación. La depreciación no es más que, vamos a empezar con negativo, la depreciación de la gestión que lo tenemos en el año histórico en el estado de resultados dividido sobre la depreciación sobre el activo fijo bruto, sobre el activo fijo bruto, y vamos a tener 7%. Lo arrastramos para el año histórico 2 y tenemos 9%. Bien, ¿todos hasta ahí? ¿Lo puedes repetir, por favor? La fórmula de la depreciación es menos la depreciación de la gestión que está en el estado de resultado con el nombre de depreciación dividido sobre el activo fijo bruto. Tenemos 7%. ¿Alguna duda? Luego de eso, los intereses pagados van a salir de la amortización, los impuestos los ponemos siempre al final y los dividendos los vamos a poner ahorita. Los dividendos. En este enunciado nos da un dato para calcular los dividendos. ¿Cuánto es ese dato? El 80%. Entonces ya tenemos la distribución de los dividendos, que es el 80%. No es necesario calcular. Bien, ya tenemos los dividendos, nos vamos a nuestro balance, el efectivo es la última cuenta que vamos a cuadrar, entonces nos tocaría calcular la rotación de cuentas por cobrar. La rotación de cuentas por cobrar nos da el dato del enunciado o no nos lo da. Normalmente siempre se nos sabe dar un dato de alguna de las rotaciones, ya sea de 2 o de 1. Entonces en el enunciado creo que sí nos daría la rotación de cuentas por cobrar. ¿Cuánto es? 90 días. Entonces ya tenemos el dato, lo vamos a entre paréntesis colocar días directamente y nos dice 90.
eso, la cuenta que sigue en el balance son los inventarios. Rotación de inventario. Vamos a poner rotación de inventario. Este enunciado, en el enunciado creo que también nos da el cálculo ya directo de la rotación de inventario. Dice que es muy probable que el mismo sea realizable hasta cada 200 días. Entonces va a estar expresado en días directamente y van a ser 200, porque ya el enunciado nos da el dato. Luego de eso nos bajamos a ver qué nos falta. Nos faltan los activos diferidos. Los activos diferidos, en función de qué están. Están en función de las ventas, de las compras, perdón. Están en función de las compras. Bien, seguramente esa clase el licenciado no les mostró la fórmula cual la que se ocupa para las compras. La fórmula es la siguiente: el inventario final menos inventario inicial menos costo de venta. El menos costo de venta es más costo de venta en realidad, pero le ponemos menos porque el costo de venta en el estado de resultado lo tenemos con negativo. Entonces, para que ustedes lo pongan directo, menos, para que la multiplicación de signos nos dé positivo. Menos por menos, más. Entonces voy a hacer la fórmula. Normalmente yo lo que hago para que se haga más fácil calcular esto, es calcularlo en esta línea de acá. ¿Ven? Lo voy a calcular las compras para que sea más sencillo el cálculo del supuesto. Lo mismo para la proyección. Entonces voy a poner igual, el inventario final va a ser el inventario del año histórico número 2 menos el inventario inicial va a ser el inventario del año histórico 1 menos el costo de ventas del año histórico 2. Tenemos este dato. Lo voy a arrastrar directamente ya para los 5 años que voy a proyectar. Y ya. ¿Se perdieron en la fórmula? Sí. ¿La vuelvo a explicar? Sí, por favor. Igual, el inventario final es el inventario del año histórico número 2. El inventario inicial es el inventario del año histórico 1. El costo de venta es menos el costo de ventas del año histórico 2. Y de esa manera obtenemos ese dato. Bien. Para calcular el activo diferido, vamos a ocupar simplemente el año número 2. ¿Por qué? Porque el año 1 no tenemos datos. Entonces va a ser igual el activo diferido que está en el balance general, activo diferido sobre la fórmula de las compras que acabamos de hacer. Y esto expresado en porcentajes nos da 3%. ¿Alguna duda? Luego bajamos a ver qué cuentas nos faltan. Nos faltan otros activos corrientes. Los otros activos corrientes están en función de las ventas. Entonces va a ser otros activos corrientes
cuenta que vamos a ver es el activo fijo neto. El activo fijo neto va a estar en función igual de las ventas. Va a ser igual activo fijo neto dividido sobre ventas. Ingresado el porcentaje, tenemos el activo fijo neto. Bajamos a ver qué nos falta. Y nos faltan los otros activos no corrientes. Entonces los otros activos no corrientes van a estar en función de las ventas también. Otros activos no corrientes sobre la ventas. Va a ser igual otros activos no corrientes sobre ventas. También expresado en porcentaje. De ahí tenemos todo lo que es activo. Ahora nos tocan los pasivos. La deuda financiera a largo plazo, esto lo sacamos, de corto plazo, perdón, esto lo sacamos de la amortización. Entonces nos vamos a cuentas por pagar. En el enunciado no nos dice nada referente, creo, a cuentas por pagar. ¿O sí? No. Entonces vamos a poner rotación de cuenta por pagar. Primeramente lo vamos a hacer en veces y esto va a estar las cuentas por pagar directo. Va a ser los costos de venta divididos sobre las cuentas por pagar. Esto nos va a dar expresado en veces y nuevamente vamos a sacar la rotación de cuentas por pagar, pero ahí ya no ahora en veces, sino en días. Cuando ustedes trabajen esta rotación, cuando lo saquemos o lo lleguemos a calcular en días, tienen que trabajar con la misma cantidad de días en todo. En la rotación, si ustedes trabajan con 365 días, es válido, pero todo tienen que trabajarlo con 365 días. Si trabajan con el año comercial, que son 360 días, todo tienen que trabajarlo con 360 días. No pueden calcular acá en la rotación de cuentas por cobrar con 360 y cuando hagamos la proyección hagan con 365. Va a estar todo mal. Normalmente lo más habitual que se ocupa es el año comercial, entonces va a ser igual los 360 días del año comercial divididos sobre la rotación de cuentas por pagar en veces. Esto nos va a dar, calculado en días, 99 días. Lo arrastramos para el año histórico 2 y vamos a tener 60. ¿Hasta aquí alguna duda? Bajamos y los pasivos diferidos. El pasivo diferido está en función de las ventas. Está en función de las ventas. Pero no tenemos pasivo diferido. Es cero.
Entonces 0 dividido sobre ventas va a ser 0, por lo tanto colocamos 0. Luego del pasivo diferido tenemos otros pasivos corrientes. Los otros pasivos corrientes van a estar en función de las ventas. Va a ser igual otros pasivos corrientes sobre ventas. De igual modo expresado el porcentaje. Vamos a tener 2, 3%. Luego de eso, la deuda financiera de largo plazo la vamos a proyectar con el sistema de amortización. Entonces nos faltarían los otros pasivos no corrientes. Entonces, otros pasivos no corrientes van a estar en función de las ventas de igual modo. Entonces vamos a otros pasivos no corrientes sobre ventas. Y vamos a tener 4%. Nos fijamos que más nos falta. Patrimonio no, y de utilidades acumuladas es de la utilidad, no se hace un supuesto para eso. Bien, entonces nos toca poner el impuesto, que es el IVE, con el que vamos a trabajar, que va a ser el 25%, a no ser que en el enunciado les dé algún otro dato. Bien, luego del impuesto tenemos la deuda financiera, bueno, la deuda de largo plazo, la deuda financiera de largo plazo, que necesito que me digan el dato. Eso va a tener su plazo y su interés. Pues sigue la línea de crédito, tiene su tasa de interés. ¿Cuánto es la deuda a largo plazo? Son dos deudas. La Ya. primera La primera, de 20.000, ya, la 5 segunda, años, a las 5 años, Sí. ya, tasa de interés 10%. 10%. La segunda de 15.000 a 3 años plazo con 12%. Bien. Vamos a anotar estas dos que las vamos a trabajar en el siguiente clase. La línea de crédito. ¿Cuánto es nuestra línea de crédito? A 150.000. 150.000 la tasa de interés, 12%. 12%. Bien, ahora vamos a empezar a proyectar. Vamos a poner proyección. Año 1. Lo vamos a arrastrar para los 5 años. La primera proyección, que son las ventas, va a ser igual las ventas del año histórico 2 por, abrimos paréntesis, 1 más el incremento en ventas. Lo fijamos
con F4 y tenemos el incremento en B. Lo vamos a trabajar sin centavo. Para eso lo marcan todos los estados de esta forma. Control Shift 1 y le quitan los decimales. Ahí tenemos. Me faltó calcular aquí lo que es el promedio, que es igual promedio, para sacar la proyección. El promedio del costo de venta y lo mismo para los demás, se saca el promedio. En el activo diferido simplemente copiamos el 3%, pero lo copiamos no manual, sino que ponemos igual el 3%. Y para lo demás calculamos con promedio. Calculamos con promedio y arrastramos simplemente. Y donde es el peso. La que es rotación, seguramente Lisen les dijo que para que no se confunda, lo oculten lo que son veces, lo ocultamos y ya tenemos las proyecciones. El color. Bien. Con esto seguimos haciendo la proyección. El costo de ventas va a ser menos las ventas del año proyectado por el costo de venta, que lo vamos a fijar presionando F4 una vez y ya tenemos el costo de ventas. Lo arrastramos para los 5 años. Tenemos esto. Los gastos generales están igual en función de las ventas, entonces va a ser, vamos a ponerle negativo menos las ventas del año proyectado 1 por los gastos generales. La proyección de los gastos generales lo fijamos con F4 y lo jalamos para los 5 años. La depreciación todavía no la vemos y los intereses pagados van a salir del sistema de amortización, así que eso lo vamos a ver en siguiente. La utilidad después de impuestos, como ya está con fórmulas, simplemente jalamos para los 5 años y tenemos ese dato. Los impuestos. Para el cálculo de los impuestos vamos a utilizar la condicional si, que es la siguiente. Igual si, abrimos paréntesis, si mi utilidad antes de impuestos es menor a 1, que me coloque 0. Caso contrario, que me coloque, le ponemos negativo, la utilidad antes de impuestos por el impuesto, que es el 25%, y lo fijamos con F4. Y lo cerramos y lo jalamos. ¿Quedó claro? ¿O le repito? Sí, una vez más, repetirlo por favor. Igual, si mi utilidad antes de impuestos es menor a 0, que me coloque 0. Caso contrario, que me coloque, lo ponemos con negativo, la utilidad antes de impuestos por el supuesto que es el 25%. Y lo fijamos con F4. Cerramos paréntesis y tenemos el dato. La utilidad después de impuestos ya está con fórmula, lo jalamos. Los dividendos.
En los dividendos vamos a utilizar igual si, abrimos paréntesis, si mi utilidad después del impuesto es mayor a 0, que me coloque con negativo mi utilidad después de impuestos por mi proyección, que es el 80% en los dividendos. Lo fijamos con F4, caso contrario, que me coloque 0. Cerramos paréntesis. Y ahí lo tenemos y lo jalamos para los 5 años. ¿La vuelvo a repetir? Sí, por favor. Igual si mi utilidad después de impuestos es mayor a 0, que me coloque mi utilidad después de impuestos con negativo, vamos a ponerlo, por mi supuesto, que es el 80% de los dividendos. Acá está, fijado con F4. Caso contrario, que me coloque 0. Cerramos paréntesis. Y a los 5. Bien. La utilidad neta, como ya está con fórmula, simplemente la estiramos para los 5 años. Y ahí no me dejan meter errores. Y hasta ahí ya tenemos la utilidad neta. ¿Quién no se anotó en mi lista? ¿Dónde quedó mi lista?